Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Gracias por continuar con nosotros. La ministra de Medio Ambiente está con nosotros, Lina Paul, con quien vamos a conversar sobre, dos temas que son importantes. Una es precisamente lo que se presentó ayer ante los medios de comunicación con la presencia del presidente Salvador Sánchez Serén, el sistema de evaluación del impacto ambiental. Ya le vamos a comentar de qué se trata esto, vamos a indagar sobre cuál es el propósito, el objetivo de este Sistema Nacional de Impacto Ambiental. Y también vamos a hablar sobre los tóxicos, porque es un tema que todavía no termina, aun cuando ya caminaron un poco de San Luis Talpa hacia el puerto de Acajutla, pues la ruta, el destino final todavía está ahí, ¿no? No han llegado todavía donde deberían de estar. Bienvenida, ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Romeo, un enorme placer y un saludo muy especial a todos y a todas las televidentes este día. Evacuemos este tema, ministra. Entiendo que los tóxicos continúan en Acajutla. Usted decía que mañana viernes salen para Panamá. ¿Cuál es la ruta? ¿Cómo comenzó a evacuarse este tema, el embalaje de los barriles que tienen esos tóxicos? ¿Y cuándo se pretende que este tema se dé por cerrado? También la gente se estará preguntando esto, ¿no? Tras la llegada de los tóxicos a su destino final, ¿qué va a pasar con el caso de San Luis Talpa? ¿Hay un seguimiento de la investigación? ¿Hay un responsable sobre esto? ¿Se va a deducir responsabilidad sobre quién era el dueño de esta fábrica que se instaló y que finalmente fue abandonada? Bueno, efectivamente, quiero en primer lugar decir que lo que sucedió la semana pasada, que ya estaba todo listo para irse, fueron problemas entre navieras. No hay ningún problema con el gobierno de Panamá, que no quiera recibir estos químicos para su paso por este país. De ninguna manera fue un problema entre navieras, porque la naviera que la empresa Veolia contrató es una naviera que no viene acá a El Salvador. Entonces esta empresa naviera subcontrató a otra para trasladar los tóxicos de aquí a Panamá. Desafortunadamente hubo un problema de papeleo que se resolvió inmediatamente. Eso se resolvió el lunes de esta semana. El barco siguiente viene este día, el día de ahora, atraca este barco. Esperaríamos que en horas de la noche, quizás primeras horas del viernes, los contenedores con los químicos ingresarían al barco. El viernes zarpa el barco con destino a Panamá. ¿Esto es supervisado por el Ministerio del Medio Ambiente? Esto es supervisado por el Ministerio del Medio Ambiente. Quiero decir además que estos contenedores están bien resguardados, no hay ningún peligro, no representan ningún peligro ni en puerto ni en el barco. Precisamente este es el trabajo por el que se contrató a una empresa con amplia experiencia para hacer que estos químicos estuviesen en las mejores condiciones. Esto se va a su destino final, que es Polonia. Más o menos tardaría un mes en el traslado entre los barcos y tierra en Europa, de manera que ya estaríamos teniendo esto aproximadamente dentro de un mes. ¿Veolia se llama la empresa contratada? Veolia se llama la empresa contratada por FOSAFI, que es el administrador del contrato, que es el administrador del inmueble y que es el responsable para hacer esta destrucción. ¿Cuánto cuesta más o menos esta situación? Mira, cuesta $400,000. ¿El traslado? Toda la contratación, embalaje, traslado y destrucción final. Y FOSAFI tenía $300,000 para hacer esto, el Ministerio de Medio Ambiente dio $100,000 para que finalmente hiciéramos este proceso, para que lo pudiéramos Recuérdenos completar. qué es FOSAFI. FOSAFI es una institución que se crea para sanear la banca cuando la banca fue privatizada. ¿Qué pasa con este tipo de instituciones? La banca, para poder venderse, para poder trasladarse a los privados, tiene una serie de activos que están complicados en litigio y demás. FOSAFI absorbe esto, el Estado en su momento absorbe esto y administra estos inmuebles, digamos, para poder haber hecho este traspaso ya saneado de la banca, que era entonces nacional, hacia los privados. Entonces FOSAFI está encargado de que es un inmueble que está en litigio, porque pertenecía a esta ex fábrica Quimagro, la absorbe un banco, uno de los bancos del país, y hay un litigio porque la empresa Quimagro, anteriormente la empresa Quimagro, está demandando a ese banco porque no le permitió
al retenerle el inmueble, no le permitió hacer la adecuada destrucción. El banco asegura otras cosas. Eso está en litigio ahora en la Fiscalía General de la República. Ese fue el argumento para no haber hecho nada. Se dice, mira, está en litigio y nosotros, gobierno... El argumento de la fábrica Quimagro. Ese fue el argumento de no hacer nada por parte del Estado, por parte del gobierno, por parte del Ministerio no podía de Medio intervenir Ambiente. porque estaba un litigio. Claro, dice, hay un litigio, nosotros debemos esperar a que exista un responsable, para que el responsable, luego de finalizado este litigio, se haga cargo del inmueble. Mira, el gobierno, tanto del presidente Mauricio Funes, el gobierno anterior, como el presidente del profesor Salvador Sánchez Serén, dice, no señores, la prioridad es la gente, la prioridad es la gente, y no podemos esperar a que se resuelva el litigio para resolverle el problema a la gente. Entonces, asumimos este compromiso, que es un costo que tenemos que pagar grande, en el entendido que en cuanto se resuelve el litigio, ese dinero va a ser resarcido al Estado, al gobierno que lo ha pagado. Esa es la pregunta que le iba a hacer, ministra, ¿por qué nosotros tenemos que pagar? Y ahora ya se adelantó usted con la respuesta, ¿por qué tenemos que pagar nosotros esta ineficiencia, digamos, o esta situación entre FOSAFI y Quimagro, ¿no? O entre los que estaban y los bancos, entre los que estaban en conflicto, digamos, en este momento, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros esa ineficiencia? Porque usted dice, bueno, FOSAFI puso 300.000 y nosotros pusimos cerca de 100.000 también para poder hacer efectivo el traslado de estos químicos que estaban en San Luis Talpa. El Ministerio de Medio Ambiente se garantiza, el gobierno como tal se garantiza poder cobrar esos $100.000 y reembolsarlos. Así es, obviamente. Hasta que termine el litigio. Hasta que termine el litigio. Que puede pasar mucho tiempo. Que puede pasar mucho tiempo y de hecho ha pasado mucho tiempo. El punto es que lamentablemente no podemos esperar a eso. Mientras tanto, comunidades enteras viéndose impactadas por una situación que efectivamente debería resolverse rápido, pero que no ha sido así. Entonces, lo que nosotros hacemos es intervenir en todo el inventario nacional de estos contaminantes, que además ya estaban definidos, ya estaban identificados, ya estaban cuantificados, y que simplemente se decía, mira, que se resuelva judicialmente, y no hacemos absolutamente nada al respecto. Nosotros ya con esto de San Luis Talpa habremos destruido el 85% del inventario y ya estamos listos para iniciar la destrucción o el traslado y destrucción del 15% restante. ¿Dónde está ese 15% restante? Ese 15% restante está bien resguardado, no son químicos de la toxicidad como los que están en San Luis Talpa o como los tuvieron en San Miguel. Están en unas bodegas resguardadas del Ministerio de Salud y estamos ya en la fase final. ¿En Soyapango? No. ¿No? No. ¿Es un problema decir dónde? Es un problema decir dónde, porque están bien resguardados, pero ciertamente crea un poco de pánico, temor. De temor saber que algo está cerca. Están bien resguardados, no están... Es el 15%. Es el 15% y ya estamos listos para llevárnoslo a su destino final. Ministra, a ver... Cualquiera podría decir, mire, punto y aparte, ¿no? Pero aquí hay daños colaterales, se llama esto, en este conflicto que se abre precisamente entre las partes que están siguiendo este litigio en la fiscalía o en los tribunales, no sé. Pero han muerto personas y hay familiares que están ahí. Se ha dictaminado, entiendo yo, que muchas de estas personas han fallecido precisamente por insuficiencia renal, producto, que es una cuestión que podría discutirse todavía, producto de estos químicos que estaban almacenados en la fábrica de Quimagro, ¿no? Mira, la pregunta sincera y sencilla es la siguiente, ministra. ¿Pueden los familiares de estas personas que han fallecido establecer demandas contra alguna persona natural o jurídica? Mira, yo quiero ser muy enfática en lo que voy a decir. Nosotros hicimos una serie de análisis en suelo y agua en los 500 metros alrededor de la ex fábrica Quimagro y no encontramos en este momento, y fíjense cómo lo estoy enfatizando, en este momento no encontramos rastros de estos químicos en suelo y en agua. ¿Eso quiere decir que los químicos en su momento no hicieron daño a las personas? No,
Yo no puedo saber qué hubo en el pasado o si habían rastros en suelo y agua en el pasado. Eso no lo puedo decir yo. No puedo decir que la fábrica Quimagro no fue responsable, como tampoco puedo decir que sí lo fue. Ahora, en este momento, no hay rastros de esos químicos en suelo y agua en las comunidades. En el pasado quizá lo hubo, como usted dice. Exactamente. Y estos son químicos que se llaman contaminantes orgánicos persistentes, se llaman COPS, porque ingresan al cuerpo, se quedan en el cuerpo y pasan durante largos años ahí y se van acumulando, hasta que llega un momento en que hacen sufrir cualquier órgano del cuerpo. Generalmente es provocando la insuficiencia renal o cáncer o cualquier otra enfermedad. Entonces, puede ser que la exposición estuvo en el pasado. ¿Eso no se ha podido determinar? Eso se está determinando a través de la Fiscalía General de la República. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente trabajamos como peritos para este proceso judicial y del cual yo no puedo hablar porque es un proceso que está siendo llevado por la Fiscalía. La Fiscalía la única que puede ser vocera. Yo no puedo decir, sí, mira, hice tal estudio. Eso requiere de estudios de salud, ¿no? Eso requiere de estudios de salud, eso requiere estudios de ambiente. Es que esto es más complicado, es decir, usted puede tener razón cuando dice, mire, en este momento la fábrica, los químicos que estaban albergados o resguardados en esa bodega, no estaban teniendo ninguna afectación según los estudios. Sí. Pero en el pasado, solo para recapitular un poco esto, en el pasado es probable, que eso habrá que determinarlo con los estudios, que estos químicos sí hayan tenido algún efecto. ¿Quién tiene que determinar esto? Es decir, la Fiscalía está llevando este proceso. Y entonces esto significa de que los habitantes de San Luis Talpa que han sido afectados podrían a futuro, estableciéndose de una vez la verdad, podrían a futuro establecer estas demandas. Por supuesto. Yo creo que eso es muy importante. Mira, la gente ahí quiere saber quién es el responsable, qué es el responsable de lo que está pasando. Y yo creo que eso es algo que hay que averiguar. No es posible que la gente esté siendo impactada y no sepa qué es lo que ha provocado su enfermedad. Nosotros estamos contribuyendo en ese proceso judicial, haciendo análisis, incluso haciendo análisis más allá en los acuíferos, o sea, en las aguas subterráneas, viendo las direcciones hacia donde van los flujos de agua subterránea, etcétera. Todo eso, haciendo análisis más allá, en otros pozos, en cultivos, en mayor profundidad, etcétera. Todo eso estamos contribuyendo con la Fiscalía para encontrar, digamos, elementos que puedan contribuir a esclarecer este caso. De todas formas, y porque los últimos estudios fueron muy cuestionados en el país, yo no sé si ustedes se recuerdan que hasta el director de Medicina Legal fue a tomar análisis de suelo y agua argumentando que los análisis del Ministerio de Medio Ambiente eran amañados. El señor director de Medicina Legal llegó a tomar estos análisis de suelo y agua. Después, a la semana dijo que le prohibían, no sé quién, porque a él no le prohíbe mucho nadie, le prohibían dar los resultados. Yo me imagino que él tampoco encontró nada en los resultados. De todas formas, nosotros hemos pedido a la Universidad de Costa Rica, que tiene una amplia experiencia de análisis de esta naturaleza, que venga y haga los últimos análisis de suelo y agua en las comunidades, para tener la certeza todos, de lo que estamos hablando y poder además evaluar luego de la salida de los tóxicos de la exfábrica Quimagro cómo queda el sitio y plantear las medidas de remediación, para lo cual tenemos financiamiento de poder hacer medidas de remediación en la zona del Ministerio de Medio Ambiente, que es un área, que es un rubro que nosotros sí hacemos, la remediación de sitios, poder hacer esta remediación. Y yo siempre lo he dicho, mi lucha siguiente, que ya lo tomé personal, y es que se done este inmueble. Las partes que están ¿para quién? Se done para que esto sea un parque nacional, un parque emblemático de beneficio para las comunidades, y que los ingresos que se obtengan ahí puedan ser ingresos que puedan ser dados para proyectos de desarrollo de estas comunidades que han padecido tanto los efectos de esto. Oiga, ministra, le toca al Estado, al gobierno, pagar la irresponsabilidad, entiendo, ¿no? Por ejemplo, estos temas, estas medidas de saneamiento que vienen después, pues también van a ser financiadas por fondos nuestros. También van a ser financiadas con fondos nuestros,
Y yo creo que ha planteado algo muy importante. Nosotros nos hemos retrasado un poco en proponer esta nueva ley de residuos que estamos elaborando, que al principio pensábamos hacerla solo una ley de residuos sólidos, de basura, pero que creemos que es una oportunidad para hacer una ley de residuos sólidos y peligrosos y que contenga este tipo de elementos. No se vale que nosotros tengamos que ser responsables. Mire, en Estados Unidos, y no me digan que Estados Unidos no es un país que busca atraer la inversión y fortalecer a sus empresarios, en Estados Unidos hay algo que se llama el superfondo. Este superfondo es un fondo que es nutrido por las empresas que importan materiales químicos y que traen estos químicos al país. Y como que una especie de fondo de garantía para este tipo de situaciones. De fondo de garantía. Porque no se vale que tengamos que ser nosotros quienes lo hagan. Entonces, quien traiga al país estos químicos y dependiendo de la toxicidad de estos químicos, deberán pagar y deberán aportar a este fondo de garantía, ¿verdad? Que en determinado momento, y así pasa en Estados Unidos, que en determinado momento, mientras se resuelve el litigio y porque hay que actuar de manera inmediata, podamos utilizar este entonces fondo. le pregunto a usted, ¿por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué no se está haciendo eso? ¿O se pretende o se va a hacer eso aquí en el país? Si usted mismo reflexiona, sí. Usted misma, ministra, reflexiona de que cómo es posible que en el país no exista eso. Bueno, entonces eso digo, es lo que estamos nosotros, en camino a eso. Vamos a ver, eso es lo que nosotros vamos a proponer, pero ojo, ojo, aquí en el país estos temas son complicados. Claro. Yo les decía, escuchaba hace poco a alguien al cual admiro mucho y decía, mira, la responsabilidad social empresarial se resume en 3 palabras. Igual la responsabilidad ambiental empresarial se resume en 3 palabras. Paguen sus impuestos. Paguen sus impuestos. O sea, es necesario tener estos fondos por parte del Estado para que realmente el Estado, que es el que vela por el interés público, pueda tomar medidas inmediatas y no esperar durante muchísimos años porque las consecuencias las paga la población. Dice Salvador Menéndez, que es el alcalde de San Luis Talpa, que está pendiente, por supuesto, de la entrevista en este momento. Dice, buenos días, Romeo, un saludo especial a usted y a la ministra. La doctora Isabel Rodríguez fue clara en señalar a los químicos como los responsables de la insuficiencia renal crónica. Sí. Yo creo que está suficientemente comprobado esa relación. Incluso, por eso digo que en el pasado podría haber, ahora no hay suelo y agua, además porque esos químicos estaban bien resguardados, pero lo que es cierto también, y el alcalde lo ha denunciado, que siguen habiendo fumigaciones aéreas de estos químicos o agroquímicos, utilización indiscriminada de los agroquímicos, y creo que otro elemento esencial es que aprueben la ley y que se discuta la ley que prohíbe este listado de agrotóxicos, agroquímicos que ya está comprobado que causan un enorme impacto a la salud de las personas. Oiga, ministra, y hay fumigaciones aéreas todavía, dice. ¿Quiénes son? ¿No está prohibido eso realmente en nuestro país? No, claro que no. ¿No está prohibido? No, por supuesto que no está prohibido. Y no solo no está prohibido, que podría no estarlo, digamos, pero no está suficientemente, digamos, en esta lista de agroquímicos que se han sacado, hay todavía algunos de estos químicos que ya se tiene comprobada su toxicidad y que deberían de ser prohibidos, y que nosotros enviamos esta propuesta de ley a la Asamblea Legislativa en la administración pasada, si se recuerdan, pero yo creo que es algo que debe mencionarse. Muy bien, hacemos la pausa comercial, regresamos. Estamos de regreso conversando esta mañana con la ministra de Medio Ambiente. Ministra, uno de los comentarios, ¿no? Dice, ¿por qué no se hacen públicas las personas y empresas más contaminantes de este país? ¿Qué esperamos? ¿Más muertes? Dice una persona que nos escribe a través de las redes sociales. Y Salvador Menéndez dice, llevamos 56 fallecidos de enero a la fecha por la insuficiencia en San Luis Talpa y en su mayoría trabajadores de la agricultura. Esos son algunos de los comentarios de la gente que está viendo el programa en este momento. Efectivamente. Miren, yo creo que estamos
avanzando mucho en este tema. Hay gente que ha contribuido enormemente a esto y uno de estos es el alcalde de San Luis Talpa, que ha posicionado este tema y lo ha llevado con mucha fuerza y que ha hecho evidente esto que para algunos no lo es, el tema de que el uso y el abuso de los agroquímicos en este país ha generado un impacto enorme a la salud, al medio ambiente. Nosotros vamos a sacar el análisis de calidad de agua en los ríos de este país y vamos a incorporarle el tema de metales pesados para que veamos cómo estamos nosotros teniendo ríos ya con arsénico, plomo, de otras cosas. Una cantidad de contaminantes. Quiero terminar ese tema, ministra, con la siguiente pregunta. Usted mencionaba de otro lugar, ¿no? Que me dice, prefiero guardarme el nombre, de otro lugar donde hay, de alguna manera, este tipo de contaminantes o de tóxicos. ¿Esto va a ser el mismo proceso que San Luis Talpa? Va a seguir el mismo proceso que San Luis Talpa. De hecho, ya está en su fase final. El Ministerio de Salud, con fondos para poder hacer su destrucción. Yo esperaría que en los próximos meses, quizás a principios del otro año, ya estaríamos viendo un nuevo dispositivo para llevar. ¿Será la misma empresa? No lo sé, eso lo determina el Ministerio de Salud. Okay. Ministra, ayer fue presentado el sistema de evaluación del impacto ambiental, se llama, hacía referencia que, cuando comenzamos la entrevista, hacía referencia que incluso estuvo presente el presidente Salvador Sánchez Serén. Usted se pregunta, bueno, ¿qué significa un sistema de evaluación de impacto ambiental? ¿En qué ayuda a la reactivación de la economía? ¿En qué ayuda, por ejemplo, para la atracción de inversión extranjera, ¿no? Que es un poco el propósito. ¿Cómo se hacía antes esto? ¿Cómo se otorgaban los permisos de impacto ambiental cuando de repente alguien quería construir un supermercado? Y recordamos un caso que fue bien patético, que fue muy polémico, que es la construcción de un supermercado en el sector de Mexicanos, que ahora ya funciona, que esa misma empresa denunció en varias ocasiones que había mucha burocracia para esto. ¿Qué es lo que pretende este sistema de evaluación del impacto ambiental, ministra? ¿Qué significa esto? ¿En qué va a ayudar para el tema de la reactivación económica, si es para eso? Bueno, en realidad hay un consenso generalizado de que los estudios de impacto ambiental funcionan muy poco. Por un lado, la empresa diciendo es un trámite burocrático, sin fin, costoso, largo, tortuoso. Y los sectores ambientalistas, la ciudadanía en general, diciendo es muy permisivo, no protege los recursos naturales, se da en lugares donde no deberían de darse estos permisos. Es decir, estudios de impacto ambiental que no cumplen su función, que por un lado no protegen los recursos y por otro lado no fortalecen, no fomentan la inversión tan necesaria en este país. Bueno, creo que las administraciones anteriores, y yo estuve en la anterior incluso, lo que quisimos hacer fue sofisticar el sistema, como ayudar a que fuera más ágil en algunas cosas, etcétera. Nosotros planteamos una transformación radical del sistema. El sistema, tenemos que entender, no funcionaba. Hay que crear un nuevo sistema. Y este sistema se basa en, digamos, y es posible hacerlo, porque durante estos 5 años construimos la información territorial, geoespacial, geográfica, espacial, que necesitábamos para hacer de esto un sistema ágil, rápido, pero al mismo tiempo eficaz para proteger los recursos naturales. ¿Esto significa que determinaron los lugares donde se puede construir viviendas, donde se puede construir tenemos sector industrial, un sistema agrícola, etcétera? Que se llama Vigea, es un sistema visualizador geográfico, que entonces uno llega y es para todo el país. Entonces pone un punto allí, entra uno a la página web, pone un punto ahí y tiene una serie de capas. Y uno dice, señores, yo quiero hacer una gasolinera, pero sé que no puedo hacer una gasolinera si tengo cerca una escuela. Entonces pongo en el mapa y hago un clic en escuelas y me aparecen las escuelas. Y puedo evaluar la distancia que hay de ese punto a la escuela. Pero quiero saber si no es un área protegida y pongo área protegida.
y quiero saber qué tipo de vegetación hay, porque no quiero que haya un bosque, porque va a ser complicado entonces, y pongo un clic y me despliega. Y hay, bueno, más o menos son como 80 elementos que tienen que ser indicadores, parámetros que tienen que ser considerados. Lo interesante de este nuevo sistema es que eso ya está dentro de un software, dentro de un paquete de computación, y entonces usted entra, hay un formulario que le hace las preguntas básicas dependiendo del tipo de proyecto. Voy a seguir con la gasolinera y le hace las preguntas básicas. Entonces le dice, ¿qué tipo de proyecto es? ¿Va a ser terracería? ¿Va a hacer tal cosa? ¿Va a hacer tal otra? Inmediatamente él hace el análisis, se va al punto donde usted lo ha georreferenciado y en cuestión de segundos, le dice, señor, su proyecto está aprobado. ¿Esto es en línea todo? En línea todo. Señor, su proyecto está aprobado. O, señor o señora, disculpe, usted va a tener que hacer un estudio de impacto ambiental porque esta zona es una zona muy riesgosa para lo que usted quiere hacer. En segundos. Y sale y despliega un documento que es el permiso, donde le dice, pero ojo, para esto y por dónde está ubicado, usted tiene que tomar estas medidas. Y usted firma una declaración jurada. Se pone declaración jurada. Y va a la oficina del ministerio, la firma y la sella. Y la entrega. ¿En qué se basa este sistema? El señor presidente Sánchez Serén lo dijo ayer, y en realidad esto que hemos hecho es una petición del presidente Sánchez Serén. Él dijo, mira, Lina, quiero proteger los recursos naturales, pero quiero atraer inversión. Claro, este país necesita inversión y empleo. Entonces, sobre esa base está hecho, y lo dijo el presidente ayer, es sobre la base de la confianza. Señor empresario, usted ha firmado una declaración jurada y tenemos que creerle. Ahora, este sistema se basa... A ver, ¿qué significa la declaración jurada? ¿Sobre la base de qué es la declaración jurada? Solo para que los datos que está usted poniendo allí son los datos correctos. Que usted no está falseando datos. Que usted no está falseando datos para tener un permiso con datos falseados. Que usted claro, porque si no lo hace y cae en otros delitos, como falsedad material y ya se le aplica la ley vigente, bueno, ¿no? Ese es el punto. ¿En qué se basa este sistema de confianza? Bueno, se basa en que el ministerio ya no se va a dedicar a evaluar punto por punto, proyecto por proyecto, o nuestros técnicos. Lo va a hacer la computadora. Lo va a hacer la computadora. Pero lo que sí es cierto es que nosotros nos vamos a encargar de, uno, la normativa. O sea, vamos a tener que regular más cosas que no están reguladas hasta ahora. Y dos, el cumplimiento. Y ahí vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento. Y ahí no me va a decir nadie, no, mire que el Ministerio del Medio Ambiente me metió preso. No, señores, vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento porque tenemos una declaración jurada. Y nos vamos a ir al campo y vamos a decir, usted no hizo esto. No cumplió con este requisito. Con lo que usted ministra, había puesto entiendo ahí. que la matriz, la base de todo esto es precisamente este estudio que ustedes hicieron previamente. Y quiero detenerme un poco ahí cómo lo realizaron. Es decir, ¿quién fue in situ, ¿no? Territorialmente a los lugares, departamentos, municipios, a determinar esto es para construcción, de acuerdo a este tipo de terrenos para agricultura y este para la industria, por ejemplo? Mira, ¿cómo se hizo eso realmente? Porque ahí está la clave de este asunto. Ahí está la si clave. Eso es correcto, pues ahí entonces no tengo problemas a futuro, pero si de repente digamos, un técnico del ministerio, ¿no? De alguna manera dijo, pues sí, aquí puede ser para construcción de vivienda, pero le voy a poner que también puede ser industrial. No, esta es una información geográfica, es una información que está realizada sobre la base de imágenes de satélite, pero además que tiene sobre la base algo que nosotros anunciamos hace ya unos años, que para mí era el salto cuántico en la información de este país, que son las imágenes con tecnología LIDAR. Ustedes saben que durante todo el año pasado un avión transitó durante parte del año pasado y este año, un avión transitó por todo el territorio nacional, tomando imágenes
de altísima resolución, altísima resolución. Es una resolución de 1 en 1000. Para quienes, digamos, no tenemos, yo no soy ingeniero, entonces que a veces le dicen 1 en 1000 y no saben mucho de esto. Para tener una idea, ¿no? Para tener una idea, el país tiene 21.000 kilómetros cuadrados. Entonces vamos a tener mosaicos de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Es decir, vamos a poder ver casi en estas imágenes, que son como fotografías, digamos, porque además son imágenes LIDAR, pero imágenes también de cámaras multiespectrales, y ya voy a explicar qué es esto. Pero vamos a tener 21.000 mosaicos del país, o sea, un mosaico que vamos a tener de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Casi se puede ver si su marido, señora, le está quemando la pata, ahí se va a ver al señor, donde no debería estar, al carro del señor. Y se va a reconocer también, además. Se va a reconocer. Es un instrumento súper potente con una gran resolución donde nosotros podemos ver qué infraestructura hay, qué carreteras hay, qué tipo de cultivo hay. Hay también un acompañamiento, y hubo también un acompañamiento de trabajo de campo para verificar el tipo de cultivo. Con esto vamos a hacer el mapa de uso de suelos. Entonces, esta información geográfica va a estar soportando o va a ser la base de este sistema. Las imágenes LIDAR son imágenes, LIDAR viene como el radar, que es con ondas, el LIDAR es con láser. Entonces es un rayo que va el avión con este rayo mapeando toda la superficie de la Tierra, y decimos la superficie desnuda, como si no hubiera nada, y la superficie con cosas, con árboles, edificios, y la va dibujando, y al mismo tiempo... Casi que obtiene como un muestreo. No, es todo el país. Es un muestreo. Es todo el país, es todo el país. Vamos a tener todo el país. Comprendo eso, pero digo, muestreo de la calidad de la tierra o del tipo de tierra que hay en ese lugar. De lo que hay sobre la tierra, y también el láser choca y evalúa la clorofila que hay en la planta, y entonces me permite decir si es un bosque sano, si es un bosque enfermo, etcétera. Entonces te da todas las imágenes, y eso es lo que nos permite a nosotros poder tener esa definición de qué hay en el territorio y Ministra, qué no hay. Tengo que hacer la pausa comercial. Cuando regresemos continuamos con este tema, porque el meollo de este asunto es cómo ayuda a reactivar la economía. Es decir, cuando yo llego a un país, lo primero que quiero es tener agilidad en los trámites, ¿no? Tener que pasar 2 años, 3 años para que me otorguen un permiso, y de repente viene otro país que lo hace más rápido, pues me voy para ese país. Ese es el punto. Vamos a regresar en breve. A ver, ministra, solo para tener una comparación, ¿cuánto tiempo tardaba antes un permiso de impacto ambiental y cuántos recursos invertía el Ministerio del Medio Ambiente? Con este nuevo sistema, ¿qué tanto se agiliza pues la entrega? Ya nos explicaba un poco, pero para tener una comparación. Mira, ¿y qué tan atractivo puede ser para los inversionistas esto? Mira, por ejemplo, cuando solo se ingresaba un formulario y se decía no se necesita estudio de impacto ambiental, en promedio eso tardaba alrededor de 2 meses. Ahora va a tardar 5 segundos. No, mentira. En lo que podés ingresar la información. Sí, claro. Es inmediato. Tanto como le cuesta ingresar los datos. Tanto como le cuesta ingresar los datos a la persona. Lo interesante es que no necesita pagar a nadie para hacerlo. Ahora, para hacer un formulario a las personas, se les cobra alrededor de $15,000. Hoy lo pueden ingresar ellos directamente. Ya se evitan ese gasto. Con la información, imagínate, eso es una maravilla. Segundo, para mí lo más importante es que cualquier inversionista, incluso que están en otro país, puede verificar si hay condiciones para hacer su proyecto. O sea, se mete en ese sistema de visualización geográfica, el VIGEA, y dice, me han dicho que me pueden vender tal terreno, yo quiero verificar si realmente se puede hacer o no. Y juega en el sistema y verifica
las diferentes capas de información que hay, verifica los parámetros que hay, identifica si hay carretera cerca para su actividad o si realmente no la hay. Si hay escuelas o no hay escuelas. Si hay escuelas o no hay escuelas, si hay condiciones para sus empleados o no las hay. ¿Y de qué vocación es el terreno? ¿De qué vocación es el terreno? Se tiene también el análisis del suelo en el terreno, te puedes imaginar, o sea, me va a costar o no, es un suelo pedregoso, es un suelo arcilloso, voy a tener que invertir mucho en la terracería o no, todo eso lo va a poder verificar. Mira, los empresarios lo que nos exigían a nosotros son reglas claras. Ministra, dígame cuáles son las reglas para hacer las cosas aquí. Bueno, esas son las reglas claras del juego. Usted va a poder conocerlas, va a poder saberlas, va a poder decir, uy, este terreno no me conviene. Hay un terreno cercano que quizás es mejor y mejor voy a ir ahí a verificar si pueden venderme ese terreno o no me lo pueden ¿Imposible vender. manipular este sistema? Imposible. Digo, a favor de alguien. Imposible manipular este sistema. Este sistema, la gran ventaja además, es que puede actualizarse. Puede ser, por ejemplo, que el empresario diga, no, mire, señora, ahí ya no hay eso. Ahí ya no hay, ahí ya hay otro tipo de cultivo. Vayan por favor a verificar. ¿Cada cuánto se puede actualizar más o menos? En cualquier momento, cada vez que tengamos que actualizarlo. Entonces se va nutriendo, es un sistema que nosotros manejamos, que es de muy fácil actualización y que entonces nos permite ir a nosotros construyendo ese mapa que va a estar. Y además, varias de esta información que antes tenían que ser construidas por los empresarios, nosotros la vamos a vender. Claro, pero el sistema se alimenta de la información que le proporcionan ustedes, ¿no? Ahora mismo está alimentado con la información que le proporcionó este mapeo que hizo este avión que usted mencionaba. Tienen que estar ustedes también constantemente alimentando y refrescando más bien la información. Así es. De hecho, nosotros hemos decidido que varias de la información que hacían los empresarios o los titulares de proyectos individualmente, la vamos a hacer nosotros y eso va a tener un costo de manera que pueda estar accesible para otros y que sea el ministerio quien maneje esta información. Ministra, ¿se termina con esto el tema de los sobornos, si es que existió en algún momento en el Ministerio del Medio Ambiente? Definitivamente, definitivamente. Si es que todavía existe y yo creo que en eso hubo un trabajo espectacular en el periodo pasado. Cuando nosotros llegamos, francamente, era un sistema que tenía muchos cuestionamientos en ese sentido. Ahora no hay cuestionamientos de esa naturaleza, sino de cuestión de tiempo, pero si es que lo hay, todavía se termina. Ok. Vamos a saludar a Tony Cabezas en la radio 109. Tony, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Romeo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Nuevamente un saludo para ti, para toda tu audiencia y para la ministra Lina Pol, a quien veo pues ahí y saludo a través de este contacto. Bienvenida a 102.9 nuevamente. Al contrario, un enorme abrazo. Por favor, Tony, un saludo allá a esta radio tan querida. Mañana se llevan los tóxicos, entonces. Sí, señor, mañana se llevan los tóxicos. Así lo podemos decir, ojalá. Ay, bueno. Ojalá. Sí, porque no va a Mira, ser... ya yo tengo la confirmación de las dos navieras. Ajá. Tengo la confirmación de las dos navieras tanto en Panamá como en El Salvador. De que sí mañana. Francamente, yo esperaría. De todos modos, no se preocupen que estaré ahí para despedir el barco y asegurarme de que esos... Para tomarse una foto y decir al fin, ¿no? Sí, Digo, que al fin esos se van. químicos van a salir. Sí, Tony, estamos hablando de ese tema y también estábamos hablando sobre el sistema de evaluación del impacto ambiental que fue presentado ayer en presencia o con la presencia del presidente Salvador Sánchez Serén. Pero este tema de los tóxicos, pues yo le preguntaba a la ministra, y solo para los radioescuchas de la 109, ministra, que si es ya tema cerrado, pero me dice no, porque hay que ver cómo queda la situación, incluso deducir algunas responsabilidades que no es materia del medio ambiente, sino de la Fiscalía General de la República. Hay un litigio todavía por este terreno donde está ubicado. Absolutamente. Bueno, se piensa hacer un parque ahí si es que las condiciones lo permiten, ¿verdad? No, yo no me puedo creer que las partes en litigio no quieran ceder este inmueble a una acción tan loable como hacer de esto un parque emblemático de la lucha que todos debemos tener en contra de los tóxicos, de los químicos, de esto que tanto daño y tanto impacto han causado a la vida y a la salud de las personas. Bueno, ojalá las nuevas generaciones ya vengan con un chip más ecológico, más medioambiental. Sí. Es el caso de nuestros invitados este día,
con mucho orgullo está aquí Josué Daniel Natarén, el alumno con nota 10 en la PAES. Y bueno, lo acompañan Danilo Natarén, su papá, Juan Vicente Cortés, director académico de la Escuela Cristiana Oasis El Salvador, y René Mejía, que es el pastor fundador de la Escuela Cristiana Oasis El Salvador. Está aquí, quiere saludar a todo El Salvador a través de este contacto, Josué Daniel Natarén. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Josué. Estoy conversando, Josué, con la ministra de Medio Ambiente. Si tienes alguna pregunta y si te quieres ir ensayando en esto del periodismo, ¿no? Porque no sabemos, no, que sabemos sea, a que sea futuro. ambientalista, ¿eh? Pero felicidades, Josué, felicidades a tu padre, a tu familia. Gracias, y por supuesto a la escuela, ¿verdad? Claro. A la cual tú asistes. Así es que un saludo para tu padre, entiendo que está ahí también. Sí, él es el que está en la premia. ¿Cómo le va? ¿Cómo lo trata este muchacho? ¿Cómo se comporta? Bueno, se comporta muy bien. Realmente nosotros con mi esposa hemos platicado que estamos más que agradecidos con Dios. Reconocemos que Dios es un Dios de familia, y si estamos en las manos de Dios estamos seguros que nuestros hijos van a estar bien y les va a ir bien en la vida. A ver, Josué, ¿qué te han enseñado con respecto al tema ambiental, ecológico, el cuidado de los recursos naturales? Primero pregúntale si le han enseñado algo, y si te han enseñado algo, ¿qué te han enseñado? Sí, me han enseñado. Me han enseñado, por ejemplo, que hay una ley de medio ambiente que tiene sus leyes, obviamente, que trata de penalizar, por ejemplo, cuando se cometen las faltas. También, por ejemplo, hemos visto que la ley del medio ambiente principalmente es como que más precaución que castigo. Y que, digamos, en el país necesitamos mejorar ciertas cosas como los mantos acuíferos y eso que está pasando, ¿verdad? De los tóxicos, se tiene que regular, y básicamente eso. Ok, muy bien. Josué, tu padre, ¿cuál es? Yo le preguntaba, voy a contar esto porque hace un tiempo la mejor nota la obtuvo, si mal no recuerdo, hace un buen tiempo, no, hace un año más o menos, ¿no? La hija del ministro ahora de Educación, Sí, ¿verdad? del señor Canjura, ¿no? Y yo conversé con ellos precisamente, Tony, aquí en los estudios, con el señor Canjura y con su hija. Le preguntaba cuál es como la clave de esto, porque algunos estudiantes y padres de familia, los que ya somos padres de familia, decimos, ¿cómo hacemos para regular esto entre los juegos electrónicos, la computadora y la necesidad y la obligación que tienen los hijos también de tener buenos resultados, buenas notas? Le pregunto al papá de José. Ok, bueno, nosotros hemos aprendido, digamos, como familia, y lo hemos aprendido a través de la Biblia, la palabra de Dios, que todo tiene su tiempo, ¿no? Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para jugar, hay tiempo para divertirse, y si nosotros lo sabemos usar con sabiduría, creo que ellos pueden usarlo bien. ¿Usted se considera un padre estricto? Fíjese que tal vez estricto en el sentido de la palabra... Pregúntale a Josué. No, porque a José le va a preguntar si se considera un hijo responsable, ¿no? Pero, bueno, sí. Nosotros con mi esposa lo que tratamos de aplicar en todas las áreas de la vida, tratamos de aplicar los principios bíblicos que la misma palabra de Dios nos ha enseñado. Le preguntaba eso porque, ¿qué significa ser un padre estricto? Un padre estricto no es el que castiga, golpea, sino más bien el que pone, digamos, reglas claras, como decía la ministra, en el tema del medio ambiente a propósito. Reglas claras para los constructores, reglas claras en el hogar, sobre en qué momento se puede jugar, sobre en qué momento se tiene o se debe estudiar, por ejemplo, ¿no? Josué, ¿te consideras responsable? ¿Y tu padre es estricto o no es estricto desde tu punto de vista? Sí, es estricto, pero del buen modo, ¿verdad? Cabal, así como usted decía, no es que sea castigador ni nada, sino que lo hace por mi bien y me pone límites que obviamente yo sé que son por mi bien y para mi beneficio. Okay. Y sí, gracias a Dios puedo decir que soy responsable, porque sé que si tengo alguna responsabilidad, algún deber, pues lo tengo que hacer, y me esfuerzo hasta lograrlo, porque sé que tengo que dar lo mejor de mí para Dios. Muy bien, Tony. Bueno, con este buen ejemplo nos vamos a quedar aquí platicando. Lo que pretendemos es que el caso de Josué, que los padres de familia, los adultos jóvenes que nos escuchan todas las mañanas, puedan agarrar un poquito de esta experiencia y llevarla a su casa, aplicarla, ¿verdad? Ojalá que sea una charla constructiva. Les invitamos a que Mira, Tony, nos acompañen. Solo para preguntarle a la ministra, porque tú comenzabas medio
medio en broma sobre este tema que conoces de medio ambiente, pero de verdad que es bien importante para la currícula, ¿no? Sí. A ver, ministra, ¿se ha incorporado ya oficialmente esta materia o no a la currícula de la educación de nuestro país? Hace unos días tuvimos una reunión importantísima, el primer Congreso Nacional de Cambio Climático, organizado por las principales universidades de El Salvador, liderados por el rector de la Universidad de El Salvador, y ahí lo decía: mira, el cambio climático que está aquí, que está ahora, que está impactando, que está generando mayor degradación ambiental, supone que las universidades y las escuelas cambiemos radicalmente la currícula educativa. Claro. Tiene que ser una currícula educativa para preparar a este país a afrontar los efectos del cambio climático, a revertir la degradación ambiental. Ahí estaba presente el señor ministro de Educación, el ministro Canjura, y fue, creo yo, fantástico, porque finalmente es eso. Los jóvenes que están saliendo, estos jóvenes tan talentosos como Josué, obviamente tienen que ayudarnos a preparar Sí, pero al vamos país. hacia eso. No, Vamos o sea, hacia la pregunta eso. era, Vamos no hay hacia todavía una materia No, en ese sentido. Bueno, hay materiales importantes. Sí, claro, Yo he pero no hay una revisado materia como los tal, ¿no? materiales. No hay una materia como tal, y no hay una materia que ya incorpore ese tema del cambio climático, que es fundamental para nosotros, y creo que este primer congreso que tuvo lugar esta misma semana ya está ayudándonos a definir las líneas para hacerlo. Bueno, Vamos a hablar de todo esto. Ministra Romeo, ojo, que Josué es un caso excepcional, porque por el otro lado tenemos un vergonzoso 5.2 de promedio global en esta prueba. Y creo que pues habrá que ir mejorando mucho. Este es un termómetro de cómo se encuentra la educación. ¿Cuánto fue el año anterior, Tony? 5.3, si no me equivoco. ¿Y hoy es 5 puntos? 5.2. Okay. Bueno. Estamos casi igual, digamos, ¿verdad? Sí, pues. Es Pero, una décima, ¿no? deberíamos deberíamos global estar andar mejor, un poquito claro, más por arriba, supuesto. ¿verdad? Bueno, Claro. saludos, Tony. Y a Hasta tus luego. invitados, a Josué, saludos también. Hasta un luego. abrazo. Un gusto. Hacemos una pausa comercial, regresamos en breve.
Conversamos esta mañana con la ministra de Medio Ambiente. Muchas gracias, ministra, por haber estado con nosotros y habernos hablado sobre estos dos temas principalmente. El tema de los tóxicos y el tema de esta cuestión del impacto ambiental de nuestro país, del estudio, ¿no? De los estudios de impacto. Romeo, un placer. Ahí estamos siempre con una buena noticia para dejarlos a todos. Parece que los tribunales ambientales ya van a tomar forma. Nos han avisado que empiezan ahora a final de año. El próximo año iniciaríamos con esos tribunales, lo cual quiere decir, cuidado, si puso en la declaración jurada esta información, tenga la seguridad que vamos a estar va a llegar ahí a los con todo. tribunales. Sí. A los tribunales ambientales. Gracias, ministra. Gracias. A ustedes también, gracias. Nos vemos el día de mañana a las 5:30. Es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.